El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Qué rico que estemos conectados con la vida y hoy especialmente con un tema muy especial, el tema de la nutrición, de las necesidades nutricionales de las mujeres en la menopausia. Y para esto, como siempre, buscamos los mejores especialistas y obviamente las mujeres que están viviendo esta etapa de su vida y que se han visto convocadas a buscar ayuda profesional, a hacer cambios en sus rutinas, a sentirse felices también de gozar una nueva etapa de la vida, siempre y cuando puedan gozar de salud también. Y por eso hoy nos preguntamos qué asuntos a veces dejamos de lado, no nos cuestionamos como mujeres por qué necesitamos ciertos alimentos, ciertas vitaminas, qué pasa en nuestro cuerpo y también en nuestra mente cuando estamos viviendo esa etapa, cuando llega esa etapa de la menopausia. Por esto los invito a que pongamos la vida en red y conozcamos este testimonio que seguramente nos va a permitir abrir esta conversación. Veamos. Los cambios fueron a partir de los 50 años. O sea, los calores, dolores de cabeza, malestar general, dolor en todo el cuerpo, como de eso que se levanta uno como que desalentado y esto. Entonces, inicialmente fui al internista. Él me hizo los exámenes pertinentes y me mandó a tomar hormonas. Las tomé por espacio de, creo que por ahí 8 o 10 años más o menos. Y como a los 8 años consulté a la doctora. Yo llevo más o menos 8 años yendo donde ella. Y ella empezó a darme el régimen alimenticio. ¿En qué consiste? En comer mucha fruta, mucha verdura, tomar agua y el suplemento dietario que es el calcio, que no se debe dejar porque hay que reforzar un poquito, la vitamina E y las riboflavonas de soya, que son unas pastillas pues son naturales, no es nada de droga, sino naturales. A ella le gusta mucho que uno coma las frutas todas que empiecen por la P, piña, papaya, pitaya, porque ella dice que son las mejores. Le ayudan a uno la digestión, le ayudan al sistema del organismo y ser muy juiciosa con su ejercicio. La mayoría de las personas no sabemos comer. Siempre comemos más de la cuenta, menos de la cuenta, y no incluimos realmente lo que tenemos que incluir en la dieta. Entonces ella le hace la primera vez un plan. Entonces de lo que te gusta, de lo que debes de comer y ya. Con eso te vas para la casa y al mes y medio volves donde ella. Y a medida que vas, va incrementando alimentos o va disminuyendo alimentos. ¿Para qué? De acuerdo a cómo te estés sintiendo y para mantener el peso muy balanceado. La irritabilidad que le da o nos da a muchas mujeres, el estrés, a veces tristezas y todo eso, es por la menopausia. Entonces por eso tiene que ir a control, porque ellas son las que saben en qué momento le dan a uno la medicina adecuada para uno sentirse mejor. Muchísimas gracias a Luz Helena por este testimonio que además nos empieza a abrir la pregunta por la necesidad de consultar con una nutricionista, con un nutricionista, sentir que podemos ser asesoradas y saber muy bien, identificar qué es lo que nos está haciendo falta, qué es lo que puede potenciar ese momento de la vida que no es sinónimo de declive, por el contrario, es un momento para el jubileo, para el placer, para cuidarse a sí misma, para disfrutar de muchas cosas que probablemente en otros momentos de la vida, por múltiples ocupaciones, las mujeres muchas veces dejan de hacer. Ojalá no fuera así. Por eso entramos en la consulta para que Ángela María Gaviria, nuestra especialista invitada, nos
cuente todo lo que tiene ella en su acervo, en su intelecto, en su profesión, porque sé que ha construido muchísimo para poder compartir información de calidad con nosotros. Vamos a la consulta. Doctora Ángela María Gaviria, gracias por estar con nosotros esta tarde. Es un placer para nosotros tenerla aquí. Gracias, Anita, por la invitación. Claro que con mucho gusto compartiremos de los secreticos que nos ha dado la vida para poder compartir con los televidentes. Claro que sí. La doctora Ángela María Gaviria, como nutricionista y dietista de la Universidad de Antioquia, además directora de Forma y Nutrición, pues nos acompañará esta tarde, y también unas invitadas muy especiales, invitadas que mujeres profesionales, ya en un momento de jubileo, como les decía, viviendo su jubilación, viviendo una etapa distinta en la familia, en la pareja, en la labor, pues también han hecho unos cambios interesantes en sus rutinas y en sus autocuidados. Bienvenida Carmenza Ocio Uribe, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. También está con nosotros Edilia Inés Tapeiro. Edilia, muchas gracias por venir, nos vas a contar también cuál ha sido, digamos, esa etapa más gozosa, también lo más difícil. Gracias por venir a compartirnos este espacio. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. También nos acompaña esta tarde Laura Aristizábal, que hace parte del grupo adulto activo de la Universidad de Antioquia, que quiero también nos den a conocer las bondades que tiene trabajar en grupo, trabajar en redes, encontrarse con otras mujeres, otros hombres que están viviendo una etapa similar de la vida. Gracias, Laura, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Bueno, y una compañera además que viene también del grupo adulto activo de la Universidad de Antioquia, ella es Omaira de Jesús Arango. Omaira, bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, vamos a empezar entonces por definir, doctora Ángela, ¿qué significa la menopausia? Cuando hablamos de menopausia o climaterio, ¿qué está pasando en la vida de la mujer? Bueno, ya ocurre una etapa donde la mujer ya deja de producir los estrógenos y donde normalmente se pueden presentar cambios en su diario vivir, como por ejemplo son el sofoco, los calores, calambres, irritabilidad. También se presenta mucho la sudoración y se presentan deficiencias, por ejemplo, en la parte ósea. Hay cambios en la parte de lo que llamamos la estructura nerviosa de la persona. Puede haber mucha irritabilidad, mucha depresión, ansiedad, la masa ósea cambia un poquito y también se presenta un aumento de peso mayor. En algunas personas también se presenta la caída del cabello y puede presentarse manchas también en la piel. Estos procesos externos hablan de un cambio básicamente en lo hormonal, como bien lo mencionabas. De pronto a veces desconocemos cómo la mujer a lo largo de la vida puede irse preparando para ese momento, es decir, no llegar a la menopausia de pronto apenas a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que necesito para sustentar esos vacíos que empiezan aparentemente a tener mi cuerpo? Sino que me pregunto, a lo largo de la vida las mujeres debemos autocuidarnos de manera especial con ciertos alimentos, a diferencia de los hombres que probablemente requieran otros. Sí, es maravilloso lo que Anita dice y es verdad. Por ejemplo, lo ideal sería tener un buen estilo de vida. En ese estilo de vida, tener un buen plan de alimentación, Anita, y para eso sería muy importante que la persona tuviera como una alimentación fraccionada. O sea, que tuviéramos como 3 comidas principales, ahí está el desayuno, el almuerzo y la cena. 3 refrigerios que son la media mañana, el algo y la merienda. Allí tenemos como que la persona evita mucho los mareos, los dolores de cabeza, los altibajos en los cambios de irritabilidad por de pronto aguantar mucho rato. La otra parte es la buena digestión, porque la persona va a dar más fácil del cuerpo. Y dentro de ese estilo de vida saludable, no olvidar tomar 8 vasitos de agua al día. Dentro de ellos, ojalá que si la persona está pasadita de peso, lo realice 20 minuticos antes de cada comida, porque así la persona se llena y cuando llegó el momento de la alimentación, pues ya no va a tener tanto apetito. Entonces ahí empezamos a mermar un poquito la ingesta de calorías, que es lo que más frecuentemente se da en esta etapa, donde a la persona le dan antojitos es de comer dulce, de comer helados, chocolates, hay antojos de pronto de más alimentación de la cuenta. Lo otro sería muy bueno consumir frutas. Cuando la persona sufre de la digestión y no evacúa fácil, porque en algunas mujeres se ve que da dificultad de evacuar, entonces yo le digo a las pacientes que lo que más recuerda a uno son las frutas que empiezan por P. Casualmente está la piña, que tiene muy buena fibra, la papaya, como habló Luz Helena,
porque tiene muy buena fibra, la papayuela, que también es muy buena para evacuar y dar del cuerpo, y normalmente hay otras frutas que también evitan los calores, que tienen ligninos y lignanos, y son, por ejemplo, la breva, que tiene isoflavonas. Que la llaman también como el fruto de la mujer. El tema de las isoflavonas, hablemos de las isoflavonas y específicamente qué es lo que le están aportando a la mujer, porque podemos hablar de ellas como un sucedáneo, es decir, un sustituto en algunos momentos de lo que falta a nivel hormonal en la mujer en ese momento. En esa etapa del climaterio lo que ocurre es que los estrógenos se disminuyen de una manera tal que pueden llegar a 2 o a 3 y en algunas personas suben a 7, pero en esa etapa lo que hacemos es que le suplementamos con leche de soya, ideal sería 3 vasitos al día, porque se puede tomar el del desayuno, de pronto un alguito y aún una merienda. Y en esa etapa entonces suben un poquito más los estrógenos y van a evitar los calores, los sofocos, la irritabilidad, el mal genio y ayudan a que la persona pues lubrique un poquitico más sus órganos genitales y tenga menor irritabilidad en la parte del comportamiento, porque uno ve que la mayoría de las personas se echan un mundo encima. Y la mayoría de las personas en esta etapa relatan, por ejemplo, se acuerdan del sufrimiento de la mamá, del papá, del hermano, caen en una depresión muy grande y es por esos mismos cambios hormonales que se presentan en esa etapa, Anita. Entonces, uno que tiene que hacer, de pronto recomendarles el gimnasio, a algunas personas les gusta el yoga, a otras leer un buen libro en la parte espiritual, una buena asesoría espiritual también, una ayuda muy grande sería leer la palabra de Dios, porque la persona en esa etapa tiene más tiempo que anteriormente. Entonces puede dedicar parte de ese tiempo a leer un buen libro y ahí va a encontrar una ayuda también muy grande porque se siente que hay un aporte que también es grande y básico en esta etapa, donde la persona se siente como sola, quizás le hace falta buenos amigos o se ha olvidado un poquito de relacionarse más con las personas y se siente más deprimida. También es un momento en donde muchas veces los hijos están saliendo del hogar, hay un cambio en la vida profesional, porque ya están en ese momento de estar pensionadas y requieren ese tipo de apoyos. Quiero preguntarles a las mujeres que están hoy con nosotros un poquito, ¿cuál era la expectativa que tenían ustedes cuando dijeron, bueno, ya se acerca este momento, yo ya sé que estoy cambiando? Hablar de envejecer es un tema tabú en nuestra cultura, seguimos señalando el momento de la vejez o el momento, digamos, de la adultez como un momento difícil y lo que no nos damos cuenta es que son distintas etapas, ¿cierto? La palabra como tal genera miedo, lo asociamos a envejecer o lo asociamos muchas veces, muchas mujeres, a enfermedad. Yo quisiera saber ustedes cómo han ido cambiando de pronto esos miedos o si de entrada no los tenían porque sabían que era una etapa natural de la vida. ¿Qué han sentido ustedes? Voy a empezar por Carmenza. Carmenza, ¿cómo te imaginabas también llegar a este momento y vivirlo y disfrutarlo cuidándote? Realmente no, yo nunca sentí así como temor, pero sí era consciente de que existía un cambio, de que me iba a dar un cambio hormonal en el cual mis estrógenos, el nivel de estrógenos iban a disminuir al máximo y que yo tenía que pues reemplazar todo, prepararme con un buen ejercicio, para no perder masa corporal, para hacer un buen fortalecimiento óseo, para hacer una buena ingesta de alimentos lácteos que muchas veces uno por la vida laboral no toma lo suficiente y ya descremado lógicamente para evitar todo ese exceso de ácidos grasos saturados y también disminuyendo, aunque uno no haya fumado ni el alcohol, pero sí consciente de que si ya era, pues me iba a tomar un vino, entonces ya era un vino tinto, pues con muchas... Observando todo un poco observando con más detenimiento cada una de las ingestas de los alimentos, sobre todo de los ácidos grasos, porque es que los ácidos grasos a uno siempre le recalcan mucho la ingesta de frutas, de verduras, pero a mí sí me inquietaba mucho los ácidos grasos y entonces empecé a estudiar que habían 4 tipos de ácidos grasos, los saturados, los poliinsaturados, los ácidos grasos trans y los monosaturados. En esa medida empecé a cuidar mi salud.
Pues quisiera, ya que Carmenza introduce con tanta claridad el tema de los ácidos grasos, que hablemos de ese punto, sí, para escucharlas a todas. Doctora Ángela, cuando hablamos de los ácidos grasos, inmediatamente hablando también de algo que se supone debemos controlar, y es el tema de la subida de peso, ¿sí? Porque podemos aumentar un poco de peso, porque también es natural aumentar un poco de peso, pero de qué manera cuidarnos, que no vaya a ser esto algo que atente contra nuestra salud cardiovascular, por ejemplo. Bueno, hay cafés cardiosaludables y cardioprotectores que nos ayudan con ésteres de esterol vegetal, que nos ayudan más o menos con 1 gramo de consumo al día, que puede ser muy útil. Entonces la persona puede tomarse en el día una bolsita de este café, y este café está ayudando a bajar la grasa en 14 días. Otra forma muy buena es, por ejemplo, el quesito o la cuajada, y darlo más o menos como en la porción de un dedo de nosotras. Y en esa cantidad hacer que la persona no abuse mucho tampoco de la grasa, porque mientras más consuma la grasa, pues más se va a depositar, sobre todo en la parte central, que es lo que llamamos nosotros la cintura cuando pasa de 80 en una mujer, que puede producir una acumulación de grasa a nivel coronario. No consumir coco ni chontaduro, y ojalá dejar a un lado el tocino, lo que llamamos nosotros las carnes chatas, que son las gorditas. Consumir mucho la carne blanca, y se recomienda, por ejemplo, el pescado, el pavo, el pollo. A una hora hay cordero, y se puede consumir fácilmente 2 veces al día. Entonces tratar de que la persona también pueda usar las nueces y que consuma almendras, pero en buena cantidad. Y hay algo maravilloso que ayuda a bajar mucho el colesterol, y es la fibra. O sea que se recomienda el frijol, la lenteja, la alberja, el garbanzo. Y a aquellas personas que les cae mal, uno les puede sugerir que lo dejen, por ejemplo, lavar hasta 18 veces el frijol, para que inmediatamente al lavar el frijol, esas 18 veces no le caiga pesado a las personas que normalmente están en la edad del climaterio. Frente al chontaduro me queda una duda, y es acerca de, se supone que también tiene la posibilidad de ayudar a la mujer, o se ha escuchado cuando hay una baja en los estrógenos, algún aporte hormonal. Alguna vez escuché, ¿es eso cierto? Pero a la vez es delicado porque puede ser un aportante de grasas. Por la grasa, Anita, sí, tienes razón. Tiene los lignanos que habíamos hablado ahorita, que son parte de las isoflavonas, que son buenas para la edad. Pero cuando se convierte en un afrodisíaco, como la gente lo tiene como un afrodisíaco y la gente abusa, es cuando se convierte en algo que no debe ser tan bueno. Perfecto. Bueno, y vamos aclarando, son pistas claves para nuestro autocuidado como mujeres, para entender esta etapa de la menopausia y el climaterio como una etapa rica de incluso conocimiento, de información, saber qué nos cae bien, qué puede potenciar también las cualidades y las posibilidades físicas incluso de la mujer en ese momento. Vamos a hacer una pausa. Recuerden que estamos como siempre en Facebook a través de nuestro fanpage, canal Teleantioquia. Nos ubicas fácilmente, es la forma que tenemos para estar en contacto contigo, para que nos cuentes qué opinas, para que nos digas qué temas quieres conocer, ahondar, qué preguntas te quedan una vez ves nuestro programa. Y recuerda también nuestra cuenta en Twitter, que es @Teleantioquia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Seguimos conectadas y conectados con la vida, hoy con un tema para las mujeres porque nos interesa su salud nutricional, especialmente en la época de la menopausia, cómo se vive este momento de la vida, qué tipo de cambios en nuestras rutinas alimenticias, en el estilo de vida, qué nos implica tener una salud, gozar de este momento de la vida, tanto como cualquier otro, incluso más, ¿por qué no? Por eso quiero escuchar a nuestras mujeres invitadas. Edilia, qué rico que nos contaras un poquito cuál fue de pronto el mayor reto a nivel de la salud cuando se acercaba este momento, qué estabas notando en tu cuerpo, qué encontrar. Bueno, el mayor reto es que empecé con dolencias en mis rodillas, sobre todo en la derecha, y la verdad creí que con solo caminar o algo era suficiente, y no, ya necesité acudir primero donde la doctora Angelita para empezar con una adecuada dieta. Como decía ella, no nos sabemos alimentar bien, entonces es cuestión de poder hacer una rutina balanceada de alimentos. Y luego ya vimos que venía la parte del desgaste de la rodilla, que ya es
Me decía el doctor que parecía que hubiera sido una deportista, pues ahora que le estamos haciendo el honor a Paola, pero no alcancé a correr tanto como ella y se me desgastó la rodilla, pero ya me hicieron la intervención y la verdad que ahí es donde nos damos cuenta que tenemos que empezarnos a cuidar con anterioridad. Para las señoras jóvenes les recomiendo que debemos de empezar con anterioridad, esa buena, adecuada alimentación, consumiendo muchas frutas, carnes blancas. El cuerito del pollo es muy dañino y a la mayoría de los jóvenes, los señores, nos encantaba, a mí me encantaba y ya no lo podemos. Entonces les recomiendo que por favor no lo consuman porque hace mucho daño al cuerpo. Ese tipo de cambios, ese llamado que está haciendo Edilia es muy importante, doctora Ángela, tiene que ver con eso que aparentemente es un gusto, es un placer, qué rico poder comerme esto, qué rico me sabe aquello, pero a la larga puede tener unas consecuencias. Cuando Edilia cuenta su caso en particular frente al tema de las rodillas, estamos hablando de un asunto relacionado con la osteoporosis y cómo se presenta la osteoporosis en estos momentos de la vida. Bueno, hay fragilidad en el hueso y hay dolor también de parte ósea. Y la persona relata al agacharse síntomas como por ejemplo dolor o que traquean. Entonces cuando uno ve a una paciente de esa situación, uno lo primero que hace, aumenta los valores de calcio y le manda, por ejemplo, prescribe 3 vasos de leche al día, puede darse 2 porciones o 3 de queso y envía frijol, lenteja, alberja y garbanzo para que la persona tenga un buen soporte de calcio, pero inmediatamente la remite al ortopedista. Y el ortopedista determina si es algo de la parte reumatológica o si es de la parte de ortopedia. En el caso de Edilia, Edilia tuvo que ser intervenida primera vez y la segunda vez fue ya el verdadero tratamiento más completo y mejor porque Edi viaja mucho. Y entonces Edi se recuperó, pero tan pronto se recuperó, ella se fue a pasear. Y ella se sentía muy bien en ese viaje y resulta que parece que en ese viaje Edi se excedió, ¿cierto? Edi así fue. Y entonces tuvo que volver a ser sometida ya por la parte de ortopedia y afortunadamente pues en esta parte ya quedó súper bien. Pero después de que Edi tuvo esto, que se mejoró, que se recuperó, que estuvo pues bajó unos kilos de más, a los días Edi se encontró con que resultaron unos exámenes con triglicéridos altos. Si quieres cuéntale Edi esa partecita a ellos. El tema de los triglicéridos, exacto. ¿Qué pasó allí y qué otros cambios tuviste que hacer en tu rutina? Entonces ya ahí dándole primero gracias a Dios que me prendió la lamparita de cuidémonos más. Entonces acudí al centro de reumatología para que me hicieran un examen de cómo estaba ya de todos los huesos y vaya sorpresa que encontraron que los triglicéridos estaban fuera de lo normal. Lo normal es hasta 200, 150, sí. 250 máximo 150. Y los míos están en 637, estaban. Entonces ya ahí al hablar con Angelita, ya las recomendaciones de consumir pera, uvas, que me ayude a bajar triglicéridos, mucho, todo lo que sea de color verde, en este caso ya todo lo que sea verde, mucha ensalada. Lechugas. Y el pescado, o sea, ayudarnos ya para estos triglicéridos, poderlos combatir, la alcachofa. Muy rica que empecemos a consumir todas, la avena en hojuela, la avena, no consumir azúcar. El azúcar es malísimo para aumentar colesterol, triglicéridos, hasta donde sea posible comer la fruta natural, sin necesidad de hacer el jugo, natural. Perfecto. Consumir mucha agua y también ha sido bien especial el agua, la clorofila, ayuda mucho a que tú no sientas tantos ácidos. Ayuda para la digestión, suaviza ese proceso que a veces puede ser de acidez, de malestar.
la clorofila en goticas en el agua, como está diciendo Edilia. Doctora, qué bueno que enfatizáramos a propósito de lo que nos puede ocasionar en la salud el tema de unos triglicéridos altos, de pronto no controlados, que no sepamos qué está pasando. Bueno, como Edi viaja tanto, Edi ha aprovechado su edad para viajar. En los viajes que hacía Edi, habían platos muy suculentos y eran las comidas de los lugares donde ella viajaba. Y obviamente Edi no podía decir, como yo estoy aquí en Europa y yo no me consumo un postre, ¿cómo viajo a otro país de aquí del mundo donde yo no conozco este plato tan suculento y no voy a dejar de comerme un postre? Ella se comió todos los postres. Entonces, cuando Edi llegó acá, el azúcar que Edi había consumido en los viajes había hecho que el triglicérido subiera de la manera que había subido. Entonces, cuando le tomamos el pH a Edi estaba ácida. Entonces, el cuerpo ácido es muy propenso a acabar con los huesos, a consumir el calcio, a consumir la vitamina D, a acabar el magnesio del cuerpo y fuera de eso a destruir los tejidos y los tendones. Entonces lo ideal es la clorofila para que la clorofila neutralice la acidez y empiece el cuerpo a ser alcalino, y un cuerpo alcalino pues es más joven, responde mejor, está limpio el hígado, está limpio toda la sangre, fuera de eso da un buen color a la piel, entonces la persona se ve como rejuvenecida. Mire, pues creo que estamos recibiendo muchas pistas, no solamente para las mujeres que se encuentran en esta etapa de la vida, sino para todas, que en estos momentos, desde ya, podemos estar muy atentos, desde cómo nuestros niños y niñas se están alimentando y qué lugar le estamos dando al dulce dentro de esas dietas, dentro de esos platos, dentro de esas mesas, y cómo los niveles de ansiedad y dependencia de ese azúcar van a generar a la larga todo lo que nos está contando la doctora Ángela María. A propósito del tema y de lo que nos quieras contar, Laura, qué rico que nos digas para ti qué ha significado la etapa de la menopausia, cómo la has sentido, cómo la has vivido. A ver, yo me sentí con la menopausia que llegué a algo que yo no conocía, a un campo totalmente desconocido, porque la conocí a partir de mis 34 años. Tuve una histerectomía por un cáncer y en realidad Poco nos dicen sobre el tema. Sí, era un tema muy tabú. Y yo la veo, en este momento analizándolo, todo lo veo como una oportunidad, porque fue un cambio de vida total, fue el vivir la vida muy rápidamente, pero llegar o sea, rápidamente, pero llegar al punto donde debía estar y no pensando en un futuro, sino ya, la cosa es ya. Inmediatamente me remití donde una dietista, o la ginecóloga fue quien me la recomendó. Empecé con una dieta, un cambio de vida total, a pesar de mi trauma, porque estaba empezando mi vida, estaba empezando a criar mis hijos, una quimioterapia, una radioterapia, el ver los cambios en mi cuerpo con estos tratamientos, pero a la vez verlo como una oportunidad para mirar hacia un futuro. Yo estaba segura que lo superaba y yo lo primero que le dije a Dios fue, me falta la meta por cumplir y tengo que cumplirla y tú me vas a ayudar. Eso fue lo único que le dije, no me dediqué ni a llorar ni a nada de esas cosas, pero sí empecé una alimentación muy sana. No siendo vegetariana, sí muy amiga de los vegetales. Los vegetales son los invitados especiales a mi mesa. Las frutas son la compañía mía para los momentos de soledad, para los momentos de televisión, para los momentos de placer, para los momentos de reunión. Yo no pongo los pasantes que pone todo el mundo, sino que yo pongo la fruta picada. Entonces es no solo el cambio para mí, sino para mi entorno. Y tu entorno se ha empezado, Laura, a contagiar poco a poco eso que significa estar más atento a lo que comemos, sentir, mi mamá se cuida mucho, ¿será que esto tiene un impacto importante? Además, sí, como decías, soy una sobreviviente y yo lo llamaría aún mejor, eres una mujer que es capaz de trascender etapas tan duras como que te pongan en un límite y tú digas, pues voy a seguir adelante, pero poniéndote en la tarea de cuidarte y de sentirte más dueña de tu alimentación, de tus rutinas. ¿Cómo cambiaron ellos también alrededor, tus hijos? No, el cambio fue total para la familia, para todo mi entorno, porque cuando a alguien cercano le toca algo, uno se toca. Es lo primero que uno dice, si ella le sucedió, a mí me puede suceder. Y venimos de una familia donde hay demasiado cáncer, entonces es muy factible que a cualquiera nos toque. Entonces mis hijos son de una alimentación sana,
mis hermanos, con mi papá y mi mamá sus últimos años también, digámoslo, fueron de un cuidado también bastante en su alimentación, un cuidado, le ponían una atención especial a su alimentación. Y lo más lindo de todo es que habiendo llegado a una menopausia inducida, nunca he tomado estrógenos. Siempre ha sido, gracias a mi alimentación, mi organismo se ha mantenido en su nivel, sin tener que tomar nada adicional, ni hormonas ni estrógenos. Pues Laura, muchas gracias. Laura nos invita también a hacer esta pregunta a la doctora Ángela y tiene que ver también con las posibilidades, una menor dependencia de una terapia hormonal de sustitución, una menor dependencia de este tipo de terapias que buscan suplir las necesidades del cuerpo, pero que muchas veces en unas dietas muy balanceadas pueden estarse supliendo de manera natural. ¿Es posible esto? Sí, Laura, por ejemplo, lo hizo porque ella decía, yo consumo muy buena cantidad de frutas. Puede ser 5 frutas al día, pero las frutas son antioxidantes. Entonces, como son antioxidantes, son los apagajuegos de las enfermedades. Mientras Laura consumía más frutas, que normalmente no todo el mundo lo hace, el pH del cuerpo de Laura se pasa alcalino. Y un cuerpo alcalino es benéfico. La otra cosa es que Laura cuenta que ella es medio vegetariana. Entonces, una persona vegetariana puede ser lácteo, con leches, ovo, con huevo y vegetales y frutas. Entonces ella puede a través de esa dieta hacer que su cuerpo no esté tan ácido. En cambio con las carnes el cuerpo es más ácido. Entonces Anita es donde Laura logró salir adelante. Qué maravilla. Dime qué comes y te diré cómo luces. Mire Laura tuvo una menopausia precoz y Laura no aparenta los años que tiene. Así es, pues Laura, eso es lo que... felicitaciones. Laura, felicitaciones, también te felicito además porque nos muestras que en la vida tomar decisiones conscientes y sentirse a tiempo siempre de hacer cambios es lo más importante. Y esa actitud también espiritual que lo menciona la doctora Ángela todo el tiempo, también estoy segura, como decías, aquí tengo que estar y voy a hacer lo posible para estar lo mejor posible. Pues vamos a hacer una pausa porque nos esperan unos mensajes. Rápidamente quisiera antes escuchar a Omaira. Omaira, para ti, ¿qué significa este momento de la vida? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has sentido en esta etapa de la menopausia? A ver, en este momento de la vida yo me siento realizada, me siento plena, me siento feliz. A ver, toda la vida se la pasa uno como luchando, corriendo, atendiendo. Y ya llega un momento en que ya me jubilé, ya mis hijos crecieron, ya ellos trabajan. Entonces ahora yo me puedo dedicar todo el tiempo que quiero. Hago las cosas que quiero, me cuido, hago deporte. Estoy en el grupo del adulto activo de la Universidad de Antioquia, que es un grupo muy bueno, donde nos mantienen revisadas de cuerpo, alma y espíritu. Exacto. A todos los niveles, es importante revisarse en todos esos niveles. Tenemos 3 sesiones de deporte en la semana, gimnasia aeróbica los lunes, hidroaeróbico los miércoles y rumba aeróbica los viernes. Muy bien. Y a través del tema de la alimentación, ¿cómo te has cuidado tú, Omaira? ¿Qué has hecho? ¿Qué sientes tú que a nivel de ciertos alimentos, ciertas frutas, ciertas verduras, qué es lo que a ti más te ha aportado? ¿Qué sientes tú que a nivel nutricional ha sido también una base en este momento de la vida? Pues a ver, a través como de la vida yo siempre como me he cuidado. Siempre he estado como muy pendiente de tomar como suplementos de algunas cosas y pues y de mantener como una dieta normal como para mantener pues una figura decente. Entonces ahora simplemente pues ahora en esta nueva etapa pues no me queda difícil, me estoy tomando los 5 diarios que deben ser 5 porciones entre frutas y verduras. Sí. El agua abundante y las proteínas normal, común y corriente. Bien. Qué bien, pues muchas gracias Omaira por tu comentario también. Vamos a hacer una pausa para regresar y continuar entendiendo cuáles son esas necesidades nutricionales de las mujeres en la menopausia.
Continuamos en Red Vital conociendo un tema maravilloso, un tema que nos invita a pensarnos cómo alimentarnos es nutrirnos, no solamente a nivel físico, sino también mental, cómo cambian esas rutinas cuando entramos en etapas de la vida como la menopausia, en donde el cuerpo de la mujer requiere unas ayudas específicas para seguir gozando de salud, seguir gozando de toda la, digamos, calidad de vida que puede tener una mujer en esta etapa. Doctora Ángela, cuando escuchamos a estas mujeres, además vamos a escuchar también a Fidelina Morales, que le quiero dar la bienvenida, también hace parte del grupo de adulto activo de la Universidad de Antioquia, y nos vas a estar contando también para ti qué significa esta etapa de la vida y cómo te cuidas a nivel de la alimentación. Escuchábamos muchas cosas y cada una nos ha mostrado cómo de manera particular el cuerpo se ha visto tocado. Quisiera que de pronto Carmenza nos hablara del tema de la vitamina D, hablar un poquito ya de las vitaminas específicamente, dónde las encontramos, que puedan estar relacionados tanto con la piel como con los huesos, que son dos aspectos del cuerpo que vemos, empiezan a tener cierto deterioro, que no es necesariamente un deterioro, que son unos cambios que pueden ser que no afecten la vida de la mujer si se cuida y si encuentras alimentación apropiada. Carmenza, ¿qué pasó en tu caso? En mi caso empecé a sentir una deficiencia, tuve una deficiencia de vitamina D muy marcada y realmente la vitamina D es la que se encarga de transportar el calcio a los huesos, entonces empecé a sentir problemas de articulaciones. Esta vitamina solamente se activa a la exposición de la luz solar. Y lógicamente uno con las jornadas laborales no tiene tiempo muchas veces de hacer exposición al sol, hacer hidroterapia o hacer natación. En esa medida entonces empecé a sentir esta deficiencia. Afortunadamente la logré superar en este momento con una buena ingesta de calcios, de calcio a través de la leche descremada, esto ha sido superado. Pero realmente sí los invito a cuidarnos mucho en una buena alimentación, en buena ingesta de frutas, de verduras, con un ejercicio moderado, regular y frecuente, digamos de media hora diaria, y el cuidado extremo con los ácidos grasos, tanto con los ácidos grasos trans, que todos sabemos que son han sufrido, es un ácido graso vegetal que ha sufrido un proceso de hidrogenación, y también mediante los ácidos grasos saturados que son de origen animal, que están en la leche, en toda la leche, margarina, mantequilla, o sea, no consumir más de 250 miligramos al día, que equivale como a un 10% de la alimentación que consumamos por día. Muchas gracias, muchísimas gracias, Carmenza. Frente a este tema, frente al tema de los suplementos dietarios, en términos de las vitaminas que podemos tomar, que debemos tomar, ¿cuáles serían esas principales recomendaciones? Quizá no para llenarnos de muchas cosas, pero sí para que tengamos en cuenta que un suplemento puede ser necesario, es necesario. ¿Qué nos dirías, Ángel? Bueno, hay una vitamina que en esta etapa es muy importante, la combinación de la vitamina E con la vitamina C. Y el día que se tome la vitamina E, tomar la vitamina C, porque si no, no se absorbe la una con la otra. Y lo ideal es que la vitamina E evita los derrames, los infartos, la vejez prematura, la resequedad en la piel, en el cabello, en las partes nobles de la mujer. O sea que la vitamina E también evita el infarto. O sea que es muy importante. Y la vitamina C se pierde con el calor. Entonces, cuando no hay un buen consumo de frutas o verduras, que nuestro país es un país rico en frutas y en verduras, pero lamentablemente muchas personas le da pereza partir, pereza pelar, entonces es muy importante el consumo de la vitamina C. Hay algo muy importante y es que en esta etapa también es muy fundamental el hierro, que muchas mamás caen en problemas de anemia, entonces porque no consumen mucho por pereza la carne de la noche, sino que consumen el quesito y no tiene tanta vitamina C como la que puede tener el hierro de la carne. Entonces, ¿qué otros alimentos pueden tener ese hierro, además de la carne? ¿Existe alguno? Sí, esa pregunta está muy buena, Anita. Mira, el frijol, la lenteja, la alberja, el garbanzo son fundamentales para el hierro, y la clorofila, que tiene una cantidad mayor de hierro. Entonces, en esta etapa es muy frecuente que la mamá diga que tiene anemia, que tiene problemas de ácido fólico, y lo que uno observa es que hay una deficiencia muy grande de ácido fólico, entonces a la persona se le cae el cabello.
Entonces la gente dice, no, usted no puede tener esa edad porque es que usted tiene mucho pelo. Pero como que tiene 57 años y está peluda, porque a esta edad todas las mamás están calvas. Pero una buena alimentación es la mejor carta de presentación de una persona. Muy bien, y de nuevo esa clorofila, que la han mencionado bastante en estos momentos y que además hace sus aportes de hierro. Yo quiero saber, Fidelina, cómo goza de esta etapa de la vida, qué tipo de alimentación lleva. Cuando nos escuchas hablar de este tema, cuando la doctora hace estos comentarios tan importantes, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te has cuidado? Yo soy privilegiada porque la menopausia me llegó a los 44 años y no la sentí. No sentí calores ni nada de esas cosas que las compañeras han presentado. También soy privilegiada porque en casa tengo nutricionista. Entonces, ella es la que nos maneja pues todo ese tema de la alimentación. ¿Será que somos muy descuidados y no tenemos el cuerpo que quisiéramos tener? Pero también la edad influye mucho en eso. Yo en este momento tengo 65 años y me gozo la vida. Hacemos deporte en nuestra entidad, pues que es maravillosa. Cuando no estamos allá caminamos, con mi esposo que también es pensionado y me acompaña en todo esto. Aprovechamos mucho para salir, para pasear. Las hijas ya crecieron, ya nosotros no nos preocupamos mucho por ellas, entonces yo me gozo mucho esta etapa de la vida. Claro, esa tranquilidad obviamente hace parte de la salud que puedes gozar, tienes además una piel hermosa, claro. Se te siente muy vital. Fidelina, ¿qué no te puede faltar para ir a una notica que nos va a poner en conexión con más datos? ¿Qué no te puede faltar en la mesa? ¿Qué sientes tú que, como decía Laura, a mí las frutas me parecen el mejor pasante y me encanta cuando la gente llega a casa y yo les pongo las frutas? ¿A ti qué no te falta? ¿El agua, las frutas? ¿Qué fruta consumes mucho? Soy adicta al café. Ah, sí, eso es delicado. Y vamos a hablar me de encanta el quesito, bueno, a mí no me puede faltar. Y a veces le quería preguntar a la doctora, porque lo que ella acaba de decir, que uno debe comer carne en la noche. Yo no lo hago y porque a veces me parece que comer en la noche es muy pesado, comer carne, entonces repito quesito. Muy bien, pues vamos a hablar de eso después de esta nota, que es importante, además para las personas también que de pronto son vegetarianas o lactovegetarianas, por qué pueden reemplazar esa proteína en la noche y por qué es importante esa proteína y de pronto por qué el quesito no es siempre lo mejor. Eso nos lo contará la doctora Ángela María Gaviria después de estos recomendados. Para tener más información sobre la alimentación durante la menopausia, te invitamos a visitar el portal www.alimentación-mediosana.com.ar, un sitio web dedicado a tratar el tema de la nutrición como parte fundamental del cuidado del cuerpo. Aquí encontrarás el artículo Alimentación en la menopausia, que hace un recorrido sobre lo que es esta etapa de la vida. Ayuda a entenderla y profundiza en cómo la alimentación es clave para los cambios que tanto a nivel físico como psíquico vive la mujer en ese momento vital. También te recomendamos el libro Cocina y Salud, Menopausia, de los autores Marilyn Glenville y Lewis Eason. Este libro ofrece información sobre la importancia de la alimentación en el climaterio, así como consejos prácticos sobre aquellos alimentos que inciden positiva o negativamente en la dieta de la mujer. El libro lo puedes encontrar en Google Books. Recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co. Síguenos en Facebook como Canal Teleantioquia. Y búscanos en Twitter como @teleantioquia /Red Vital. Y conectadas con la vida y con este tema tan importante de la nutrición y de las necesidades nutricionales de la mujer en la menopausia. Fidelina hizo una pregunta muy importante, doctora Ángela. ¿Qué pasa cuando queremos repetir quesito en la noche, cuando de pronto comer una proteína animal como la carne se nos hace pesado, de difícil digestión? ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Bueno, Fidelina la vamos a felicitar porque Fidelina se ve que ella se preocupa por lo que está consumiendo y eso es muy importante, Fidelina, sobre todo a esta etapa. Lo que pasa es que la mayoría de las personas toman mucho el café y entonces el café en la edad de la menopausia generalmente bloquea el consumo del calcio y bloquea cuando también está con el alcohol.
entonces no se absorbe casi. Entonces lo que uno tiene que hacer es o consumir un café orgánico o un café liofilizado que sea de verdad orgánico, para que sea mejor y por ese lado no ocurra que no nos sintetice el calcio. O tomar muy buena dosis de calcio. Entonces la mayoría de las personas consumen el calcio, pero el problema es que al consumirlo con café se vuelve y se baja el calcio. No hacemos Entonces nada. no hacemos nada. Entonces bueno, Fidelina sería lo ideal, que pasara el quesito de la hora de la comida, mejor para el algo. Y Fidelina es ahora usar a pastel de queso, palito de queso, croissant con queso, o unas famosas galletas que vienen rellenas con queso Fidelina, o sea que no hay problema, ¿cierto? Pero en la noche, como es tan importante el hierro y se va cayendo el cabello por los cambios hormonales, es muy importante que la mamá pueda usar, por ejemplo, una arepa con carnita molida, o pueda usar una arepa, que es algo suave de Fidelina, y colocarle, por ejemplo, jamón. Y puede ir variando, pero lo ideal sería que por la noche usáramos una proteína que fuera más reforzadita, para que pudiera tener más músculo, porque uno lo que ve es que la mayoría de las personas terminan como la abuela camello, que todo cuelga, Anita. Entonces la gente le dice, vea, estoy como la abuela camello, ¿qué hago que me cuelga todo? Entonces yo le digo, es la falta de proteína, y es que la proteína es Fidelina, el colágeno. Entonces cuando tenemos muy buen colágeno no se nos ven las arrugas, entonces podemos decir la mentira de la edad. Y la gente no nos cree que sí son más jóvenes de lo que aparenta, pero es por el colágeno, Anita. ¿Sí? El colágeno, qué importante. Llegamos al tema del colágeno. Laura quiere hacer una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta porque no soy vegetariana de decir no a la carne, cerrada total, no. Me gusta el pescado, me gustan las carnes blancas y a mí personalmente en la noche me gusta es la ensalada o con el pollo desmechado y queso, o con el jamón, o sea, mezclarle a la ensalada algo. Lo que sí no hago es ponerle vinagreta. Está bien. Lo que hace Laura es la ensalada César, que es generalmente con crotoncitos, se le agrega lechuga picadita, se le agregan lajitas de pollo y se le puede agregar crema de leche dietética. Entonces ahí va, la proteína de Laura es el pollo, la proteína es la cremita de leche, y tiene la vitamina y los minerales que son las famosas lechugas, y tiene el carbohidrato que son los crotoncitos, o sea que está perfecto, Laura. Estaría bien. Sí, muy bien. Esa pregunta de Laura me parece importante porque a propósito de las personas que no consumimos mucha carne o carnes rojas, ¿qué podemos hacer? ¿Y por qué el quesito termina siendo de pronto adecuado? ¿Cuándo sí, cuándo no? Porque el queso también sería una proteína, entiendo, sí, pero ¿por qué no es tan recomendable en algunos momentos? Anita, mira, por ejemplo, el queso en la edad de la menopausia pueden ser de 2 a 3 porciones al día, pero la proteína es muy importante por colágeno, entonces el queso no tiene tanto colágeno como el que tiene la carne, o como el que tiene el frijol, la lenteja, la alberja o el garbanzo. Entonces el protagonista ahí sería que el colágeno no se nos acabara, para que la gente no se queje de que por qué tienen que ponerse botox, por qué tienen que hacerse cirugías plásticas, por qué la vejez llegó tan rápido. Es por la carencia de algunas sustancias que son fundamentales para la alimentación. Entonces, cuando no quieran la carne, pueden usar frijol, lenteja, alberja, garbanzo, soya, guisantes, que son buenos también, Anita. Perfecto. Y si no, también ayudarse en algún momento con algún suplemento dietario, sí, que tenga colágeno. Muy atentos al colágeno, muy atentas específicamente por lo que nos está contando la doctora Ángela María. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Aprovechemos que tenemos este espacio con ella y que podemos estar aquí respondiendo esas inquietudes. Yo tengo una y es sobre el tema de la ansiedad. El tema que mencionaba al comienzo la doctora Ángela María cuando hablamos de, es una etapa en donde el ánimo fluctúa. El tema de la ansiedad puede hacer que entremos en procesos de ciertos atracones de comida, justamente en la ingesta de ciertos azúcares. ¿Existe también algún tipo de suplemento nutricional o algún alimento funcional que haga que no tengamos tanto esa sensación de vacío, sino que nos sintamos más bien saciadas? ¿Existe también esa posibilidad? Bueno, hay un producto bueno que, por ejemplo, sirve para la ansiedad y es el cromo. El cromo, pero debería ser bajo suplementación pues nutricional o suplementación médica. La otra cosita sería, Anita, llenarnos con gelatina cuando está ese vacío y tenemos sobrepeso. O de pronto, por ejemplo, tomar un vaso de agua antes de cada comida, y la manzanilla, que es el chamomile, sirve también para calmar. También sirve la valeriana, que también calma un poquito el estrés. Pero yo les digo que la mejor ayuda es la divina, Anita, porque uno con Dios supera todo.
Le cuento que ahí no hay carga que uno tenga porque uno le dice, bueno, cárguela usted, administre, mi querido, porque yo hasta aquí llegué. Y cuando uno piensa, uno ve que definitivamente uno sí encuentra esa ayuda y es muy especial, Anita. Bastante. Muy bien, ese llamado. Diría también que hay muchas personas que fuman mucho en esta etapa de la menopausia y es recomendable que disminuyan el cigarrillo e inclusive ahora en el mercado hay muchas ayudas como las gomas que ayudan de nicotina y con eso liberan mucho la ansiedad mediante ejercicios de relajación, de meditación, el yoga, buenos amigos, buenos libros. Buenos libros, exactamente. Exacto. ¿Querías decir algo, Edilia? Sí, yo le quiero preguntar a Angelita, a todas las señoras que ya entran a esta etapa de la menopausia, ¿qué tan nociva es la sal? Que hay personas que de pronto consumen para redondear mucha sal. exactamente esta respuesta. Está muy buena la pregunta, Edilia. La mayoría de las personas en esta etapa han adquirido hábitos de pronto erróneos y entonces antes de probar ya están agregando el salero. Y lo ideal sería, por ejemplo, para aquellas personas que tengan la presión muy alta, es muy bueno la arepa que no tiene sodio. Los cereales que tienen bajito sodio también, la cuajada que no tiene casi sodio y otra cosa muy buena sería, por ejemplo, evitar la espinaca, la selga, el apio y la col que suben mucho la presión por el sodio. Ya. Entonces, en esa etapa sería, Edi, bajarles consumo más o menos a esos tipos de alimentos, ¿cierto? Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias también a ti, Edilia, por esa última pregunta, a Fidelina, a Laura, a Edilia, a Carmenza y obviamente a la doctora Ángela María Gaviria por venir aquí a nutrir este espacio con toda esta información. Es un tema que podremos seguir tocando, el tema de las mujeres en la menopausia. Un aplauso para todas. Muchas gracias por venir. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.